la persona que ha hecho posible que estemos aquí reunidos esta mañana para hacer algo que es importante en cualquier sociedad, y es un poco de profilaxis. Y como todos vamos al dentista y sabemos que es necesario ir aunque sea una vez al año, ahora que hay una avalancha de información para desinformar, es importante este tipo de actividades. Yo creo que se hace más que necesario. Miren, lo primero es definir o dar una definición de un término que ustedes están escuchando hablar con mucha asiduidad, y es geopolítica. Y yo les voy a plantear la geopolítica de la siguiente manera: es la relación del espacio con el poder, y eso me va a explicar a ustedes por qué el conflicto de Ucrania con Rusia. Hay algo que se llama determinismo geográfico. No es lo mismo estar ubicado en Bonao que estar ubicado en Dajabón. Evidentemente que si usted está ubicado en el centro de Europa y usted tiene entonces acceso a un mar de aguas calientes, pero ese determinismo geográfico le hace vecino de un país que desde su génesis que viene de una unión de eslavos y vareros con un clan que se llama el clan de Rus, es decir, que eso que ustedes conocen como Rusia, donde tiene un nacimiento es en Kiev. Así que tomen nota de eso, porque en el imaginario histórico ruso, el hecho de que la primera Rusia sea la Rusia de Kiev, para ellos esto tiene una gran significación. Aparte de que, si vemos los héroes míticos rusos, lo primero es Alexander Nevsky, que vence a los caballeros teutones, y era ¿de dónde? De Kiev. Yuri Golgoruki, el fundador de Moscú, ¿era de dónde? Era de Kiev. Y si buscamos en todo el devenir histórico de Rusia, de una manera u otra, la vinculación entre los rusos y los ucranianos, a pesar de que hubo una división, y esto hay que decirlo así, me acuerdo que ese famoso acuerdo Brest-Litovsk, ustedes recordarán ese acuerdo que hace León Trotsky, porque, como decía Stefan Zweig, en ese tren que salió con Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en ese tren iba el siglo XX, pero ¿con quién fue el acuerdo? Fue con Hindenburg, que era un zorro de la política, y ese tren fue el que llevó la revolución de los bolcheviques. Tomen nota de esto, porque en ese acuerdo que hacen los bolcheviques con Alemania, le dan Estonia, Letonia y Lituania. Aquí viene un tema que a nosotros se nos hace un poquito más difícil de comprender, porque no tenemos ese problema de diferencias étnicas. Rusia tiene 181 grupos étnicos. Los estonios, los lituanos son germanos escandinavos, no son eslavos. Entonces, cuando veamos el entramado del conflicto en Ucrania, tomen nota de lo siguiente: una buena parte de la población es ucraniana, con incidencia de lo que era el imperio austrohúngaro, pero estos están ubicados más al este, son los que están en la frontera con Polonia. Entonces usted tiene una Ucrania donde una buena parte de la población se siente más europea, más occidental, pero hay otra parte que se siente más del lado de Rusia. ¿Por qué? Porque la influencia mayor es Rusia. Ustedes tienen un río ahí que divide a Ucrania, que es el río Dnieper, y ustedes van a notar que así como el río divide, las etnias dividen. Los que los mantiene más unidos, digamos así, es un tema que sí es fundamental siempre analizar: la religión. Practican la religión ortodoxa. Y aquí viene otro punto que no he escuchado a mucha gente hablar del mismo, pero que para mí es importante. Sucede que el referente de imperio, pero el referente de progreso fue el imperio romano. Los imperios pueden destruir, pero asimismo como destruyen pueden construir.
Además, llevan algo que siempre ha sido importante y que deben tomar nota con relación a Rusia, y es que siempre han preferido la seguridad a la libertad. Casi todos los seres humanos, por eso nos agrupamos en las llanuras del Tigris y del Éufrates, en la Mesopotamia, en ciudades. ¿Por qué? Para protegernos, para tener seguridad. Entonces, en ese nivel de tomar conciencia de la importancia de lo que es la seguridad para un pueblo, los rusos siempre han tenido muy pendiente que ese imperio romano que daba la Pax Romana, cuando cae en el 476 con la llegada de los bárbaros, queda vivo. ¿Pero queda vivo dónde? Todos los que son abogados aquí le dieron derecho romano, pero el derecho romano viene ¿de dónde? De Bizancio, y ahí ustedes se van a recordar de Justiniano, de Teodosia, que era su esposa incluso. Pero ustedes saben cuándo cayó ese imperio. Esto es para que tomen nota del aspecto religioso. Ese imperio cae en el 1453. Cuando cae en el 1453, quiere decir que del 476 a 1453, Roma quedó viva. Pero ¿dónde se fue esa Roma cuando llegaron los turcos otomanos? Se fueron a Moscú. Y Sofía Paleólogos se casa con Iván, y Moscú se convierte en la tercera Roma. ¿De qué? De la Iglesia Ortodoxa. ¿Y qué sucede con Vladimir Putin y los que están en el gobierno? ¿Son comunistas? No. La principal oposición política de Putin son los comunistas. Putin es lo que aquí diríamos un Donald Trump en la versión de su ideología, que es de ultraderecha. Que esto es un tema que mucha gente no ha prestado atención. ¿Por qué Putin coincide con Trump en la agenda LGTBQ? Porque eso va en contra de los valores ortodoxos cristianos. ¿Por qué Putin dice que el mundo occidental está en decadencia? Porque los que influyen en este mundo occidental son influencers que no han aportado a la sociedad nada. Pero eso forma parte de una visión religiosa. ¿Quién es uno de los principales soportes de Putin? La Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill. Y esto tiene una implicación también con el tema islámico. Cuando se habla de Rusia y el tema islámico, recuerden ustedes que ¿contra quién fue la guerra de Crimea a finales del siglo XVIII? Cuando Grigori Potenkin, amigo de Francisco Sebastián de Miranda, que no fue Bolívar el que inició los proyectos de independencia, el que lo inició e incluso reclutó a Bolívar fue Francisco Sebastián de Miranda, y Miranda incluso fue amigo de Catalina la Grande, y fue en ese periodo que se toma Crimea. ¿Contra quién? Contra los turcos, que eran musulmanes. ¿Por qué el patriarca Kirill y el Papa Francisco se reúnen en La Habana después de siglos de desavenencias? Porque todos los cálculos indican que más allá de lo que había dicho Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones, el mundo se está islamizando en Occidente. De hecho, Europa, donde hay una baja tasa de natalidad, ¿de dónde está llegando la migración? La migración está llegando desde los países musulmanes, y el 20% de la población rusa va a ser musulmana. Por eso ustedes van a ver a Bush con Putin en un baile tradicional con unas bailarinas rusas. ¿Pero por qué? Porque cuando comenzó la guerra contra el terrorismo islámico, en el teatro Dubrovka, unos terroristas chechenos secuestraron el teatro. En una escuela de infantes en Beslan, en Osetia del Sur, murieron más de 50 niños. ¿Y qué hizo Putin? Digo, no, yo estoy en contra de la guerra contra el terrorismo islámico. Estados Unidos, te apoyo. Y en ese apoyo te facilito bases militares, porque yo estoy en contra del
Islam radical. ¿Por qué ustedes creen que las tropas rusas llegaron a Siria? Porque el cristianismo nace en Siria. En Antioquía es cuando Saulo de Tarso, ya conocido como Pablo, comienza. Entonces todo esto tiene una implicación de Rusia viéndose como tercera Roma. Ahora, nos vamos al otro elemento, que es el que ustedes quieren saber. Dicen, pero geopolíticamente, ¿qué es lo que pasa con Ucrania? En primer lugar, la violación es la invasión es una flagrante violación del derecho internacional. ¿Por qué? Porque desde la época de algo que lo que venimos de las relaciones internacionales, que conocemos muy a fondo, que se llama la Paz de Westfalia, en el 1648, se habla de lo que es los estados con su soberanía. Estamos hablando de un mundo en el cual cristianos y protestantes que tenían las guerras en Europa, esta es la visión muy eurocéntrica, llegan a un acuerdo. Se recuerdan que la Primera Guerra Mundial, que esto es importante, la chispa que enciende la pradera es la muerte del heredero de la corona austrohúngara, el sobrino Francisco Fernando, porque Rodolfo se había suicidado en Mayerling, ustedes recordarán. Esta es la dinastía que tiene su base más profunda con Maximiliano de Habsburgo, que es el papá de Felipe el Hermoso, el que se casa con Juana la Loca, la hija de Fernando e Isabel el Católico, que son los que tienen como hijo a Carlos V de España, primero de Alemania, y de ahí Fernando y los Habsburgo, hasta que llega Carlos II el hechizado. Toda esa dinastía cae, pero ustedes saben cuándo cae, porque había todo un proceso, que había sido el proceso geopolítico que se había iniciado ya en el siglo XIX, después de la Revolución Napoleónica, después del Congreso de Viena, con Metternich, con Alejandro, el nieto de Catalina la Grande, que fue un hombre fundamental, y que se hace la Santa Alianza. Y ahí hay un tema importante en el siglo XIX, que es el que explica el fenómeno de por qué la Primera Guerra Mundial, que la segunda es una continuación de la primera. ¿Y cuál era? Las colonias, las materias primas. Hay un señor llamado Friedrich Ratzel que habla del Lebensraum o espacio vital. Viene Rudolf Helen y dice, el Estado es un ser viviente. Pero ahí viene Haushofer y retoma, en esto profundizará mejor el general Soto Jiménez. Viene Haushofer y retoma y dice, no, el espacio vital. Pero hay algo interesante. Noten ustedes que Rudolf Hess, que era el cerebro, Hitler era un cabo. Hess no, ese era otra cosa. Era el que visitaba a la cárcel a Rudolf Hess. Y Hitler escuchaba las conversaciones. Y a esas conversaciones iba un jovencito que era el hijo de Haushofer, que coincidencialmente es el que está en un acuerdo que se llama el acuerdo Molotov-Ribbentrop, donde Stalin suple a Alemania del combustible que siempre ha necesitado porque no tiene combustible. Y aquí viene el tema de algo que inició otro señor que ustedes habrán oído mencionar, que hay gente que cree que porque beba tanto whisky como él se va a parecer a él, que es Winston Churchill. Y Winston Churchill dice, de ahora en adelante toda la armada británica va a utilizar carbón, va a dejar el carbón y va a utilizar petróleo. Y ahí vienen los combustibles fósiles a ocupar un elemento fundamental que se explica en el mundo de hoy porque esto tiene que ver con el gas, pero Alemania depende más de un 50%. Ahora que ustedes escuchan de todas las sanciones, ¿ustedes saben cuánto factura Rusia diario en plena guerra? $1.000 millones, porque no pueden sancionar el gas. ¿Por qué? Decía la propia ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, es que no es solamente el gas, es el 30% del petróleo que consume Alemania. Estados Unidos no tiene problema, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, es el principal, es autosuficiente energéticamente, pero Europa no. Entonces esta es la explicación geopolítica. Putin utilizó el gas, las energías, pero no solamente eso.
pues decía de la colonización, y en el Congreso de Berlín en el 1884 cómo se dividieron el África, porque los imperios como seres vivos necesitan materias primas. Pero ¿quién produce el paladio para tener el catalizador de los combustibles? Que yo no sé qué va a pasar con la industria automotriz. ¿Quién le aplicó una medida al aluminio que después tuvo que quitársela? Trump, porque se dio cuenta que el principal suplidor de aluminio del mundo era Rusia. Y entonces después iba a tener problemas la industria del automóvil y se iba a poner más caro. Pero ¿quién es el granero en sentido general de Europa? Siempre lo fue Ucrania con sus tierras fértiles, pero completado con Rusia, suplen el 40% del trigo mundial, pero también producen maíz, también producen el girasol. Rusia es el principal productor de fertilizantes del planeta. Y aquí viene la geopolítica. Un gran pensador de la geopolítica, Immanuel Wallerstein, decía que la única manera que ante la búsqueda de recursos los imperios podían pensarlo antes de hacer la guerra, porque la guerra ha sido la partera de la historia. Nosotros ahora nos sorprendemos, pero esto es casi cíclico. Cada cierto tiempo llega una guerra que cambia el orden, y a esto es lo que se le llama la trampa de Tucídides, porque hay una potencia que va en emergencia y hay una potencia que va en declive. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Henry Kissinger y otro señor llamado George Kennan, que fue el que diseñó la doctrina Truman de la contención, hablaron siempre de que con Rusia había que tener cuidado por su pasado histórico. Es un pueblo que vive anclado en su historia, es un pueblo de zares, y que cuando colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, lo que había que hacer era integrarla al mundo occidental. De hecho, Rusia firmó un acuerdo con la OTAN. Tanto a Gorbachev como a Yeltsin se le dijo: no, mira, la OTAN no la vamos a ampliar, porque la OTAN se forma en el 1949 por lo que estaba sucediendo. ¿Dónde? Que fue el lugar donde comenzó la Guerra Fría. No fue en Alemania, fue en Grecia. Comienza en el 1949 la OTAN, pero como un bloque militar. A ese bloque militar le surge un bloque del lado de la URSS, que era el Pacto de Varsovia en 1955. Y aquí viene la lógica de la perspectiva rusa sobre este conflicto. Si de todos los países miembros del Pacto de Varsovia, que era el pacto que iba a estar de frente a la OTAN, Rusia es el único que no está en la OTAN, y toda la OTAN va acercando a Rusia. Si usted no está en la mesa, usted piensa que es parte del menú. Entonces, porque el único que no está en la OTAN soy yo. Y entonces, si Ucrania es un lugar fundamental porque me queda al lado y hay unos antecedentes históricos, es donde está, por ejemplo, me tomé Crimea porque es la salida a un mar de aguas calientes. Aquí lo que estamos presentes es, después de un orden donde las grandes potencias se pusieron de acuerdo desde la Segunda Guerra Mundial, en un orden donde de nuevo vuelve la geopolítica. Yo creo que esto no es un tema de Darwin, porque no fue Darwin quien habló realmente del tema de los recursos, eso lo hizo Adam Smith. Y ayer, reflexionando, me busqué en una Biblia que se llama la Biblia Latinoamericana. Me estaban hablando de Caín, estaba leyendo sobre Caín y Abel, y me mandaba a la página 80 unas reflexiones, y la comparto con ustedes. Hice esa reflexión teológica cuando habla de Caín y Abel, que venció el más fuerte, que por más justicia que exista en el mundo, la naturaleza nos ha enseñado que el más fuerte se impone al más débil. Nunca antes en la historia de la humanidad las potencias habían llegado a un consenso para tener esferas de influencia. Tanto es así que el Pacto de Varsovia era el único pacto que se invadía a sí mismo. Es decir, los rusos invadieron a Hungría, los rusos invadieron a la primavera de Praga. Es decir, era un pacto que se invadía a sí mismo. ¿Pero qué existía? Existía un arreglo entre las potencias. Ese arreglo entre las potencias se rompió. Por algo, señores, que ustedes deben estar conscientes.
llegamos a un mundo multipolar. ¿Qué sucede cuando hay un mundo multipolar? Nos encontramos en la anarquía comparativa, que es lo que le da como definición el gran geopolitólogo Robert Kaplan. ¿Y qué pasa en un mundo en anarquía comparativa? Que no hay estabilidad, que hay incertidumbres. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en el mundo de hoy. Una guerra en Ucrania que evidentemente los rusos no la hicieron sin China detrás, porque el gran ganador de esto es China. Decía Mao, el mundo está en caos, para China es excelente. ¿Por qué? Porque viéndolo desde la perspectiva china, que hicieron un capitalismo de mercado y el gran ganador de la globalización fue China, cuando hablamos de comunicación y democracia, cuando en China solamente en los medios sale lo que dice el gobierno chino, cuando en China todo el mundo se alinea a lo que diga la élite del Partido Comunista, y Rusia, que es autocrático, que se dé el pronóstico de Kissinger, que se une, ¿qué va a suceder con las democracias? La historia vuelve y se repite. Lo poco que había de democracia en la década del 20 desapareció con la crisis económica. El gran desafío de esta guerra ominosa para la especie humana es ver si la prosperidad que estaban llamados a dar las democracias y la seguridad se puede mantener en un mundo donde Goldman Sachs dice que los precios del petróleo a final de año estarán en $145 y en Europa se calcularon a no más de $70. El gobierno dominicano lo calculó a $62 con 70 centavos. Pero JP Morgan dice que terminarían a $185 y otros analistas en 200. ¿Qué democracia podrá mantenerse en un mundo en caos? Gracias.